Hola, bienvenidos al canal de YouTube Camino a Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la tentación. ¿Cómo podemos vencer a la tentación? Venciendo la tentación. Los creyentes siempre estamos acechados por el diablo, de muchas maneras. El enemigo está siempre acechándonos. El enemigo usa toda su artillería pesada, toda su artillería sofisticada y todo el fuego de tentación para someter bajo su dominio a quien cede a sus pretensiones. En Cristo se encuentra el secreto de obtener toda la fortaleza para ser un gran vencedor ante todo el fuego de tentaciones que el enemigo ofrece. Cristo venció al tentador porque dependió de su Padre Celestial. Dependió de su Padre Celestial en todo dependió de él. Sin su Padre Celestial, Jesús no podría haber vencido. El diablo ofrece 3 grandes y difíciles tentaciones. Por medio de ellas ha sometido a los seres humanos de todos los tiempos, desde el principio con Adán y Eva, y lo hará hasta el final cuando vuelva Jesús. Comenzó con Adán y Eva, como os digo. Posteriormente lo hizo con los jóvenes hebreos, incluso con Jesús, y desde luego también con nosotros. Hoy nos vamos a centrar en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, la tentación de Jesús. ¿Cuáles fueron las 3 grandes tentaciones a las que fue sometido Jesús? Y hoy en día nosotros somos sometidos también. Pues fueron el apetito, la presunción y el amor al mundo. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Venciendo la tentación del apetito. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay diferentes tipos de tentaciones que los creyentes se enfrentan. Hay diferentes tipos, ¿de acuerdo? Algunos luchan pues con la tentación de fumar, con la tentación del cigarro. Otros luchan contra la tentación de las drogas, sobre todo nuestros jóvenes de hoy en día, con las drogas, con el alcohol. Pero son pruebas que no afectan de manera particular a todas las personas. Hay personas que no tienen estas tentaciones. Pero sin embargo, muchos creyentes han enfrentado en el nombre de Cristo diversas pruebas y han sido victoriosos. La tentación del apetito es sin duda una de las más peligrosas y difíciles de vencer. El apetito fue la base de la primera tentación. El diablo tentó a Jesús en relación con el apetito después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches. Cristo venció la tentación como cualquiera de nosotros puede hacerlo. Jesús se hizo humano para tener las mismas tentaciones que hoy tenemos nosotros. Cristo era totalmente humano y se hizo humano para ello. El Señor estaba debilitado por el hambre. Llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Deseaba alimento. Él quería comer. Y en ese momento el tentador, Satanás, el enemigo, vino y se acercó. El diablo le señaló unas piedras que él mismo había puesto, con forma de pan. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo quiso infundir duda y desaliento en Jesús, porque le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo podía haber hecho perfectamente, porque era el Hijo de Dios, pero no cayó en la tentación. Procuró inspirar sus sentimientos, de tal manera que el enemigo le hiciera pensar a Jesús
que podía ser tentado. El diablo quiso infundir duda y desaliento en Jesús. Procuró inspirar sus sentimientos, de tal manera que Jesús pensara que por qué Dios lo había traído de esa manera, a pesar de ser su propio hijo, con hambre, en el desierto, rodeado de fieras. Entonces el diablo dijo: muéstrame que realmente eres hijo de Dios. Queridos amigos, debemos imitar a Jesús para recibir fortaleza de lo alto, para recibir fortaleza de parte de nuestro Padre Celestial, de parte de Dios, y así ser vencedores ante cualquier treta del padre de toda mentira, que es el enemigo, que es Satanás, que es el diablo, llamadle como queráis. El arma favorita de Jesús para ser un vencedor era la palabra de Dios, era la palabra escrita, era la Biblia. Es en los momentos de mayor debilidad cuando el enemigo acude a tentarnos, así como vino a Jesucristo. Satanás tienta a los seres humanos cuando están rodeados de problemas, cuando están rodeados de dificultades, y les hace creer que están así porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo desea. Pero Dios no castiga, Dios es amor. El castigador es el enemigo, es el diablo, es Satanás. Cuando el diablo dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan, en ese momento Jesús recordó textualmente Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 3. El pasaje nos menciona cómo Dios sustentó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Y ese milagro había ocurrido unos 1400 años antes. Y Jesús lo tenía en su mente. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7, venciendo la tentación de la presunción. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Israel, y le puso sobre el pináculo del templo, en lo más alto, le puso arriba del todo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. El enemigo es muy listo. El enemigo se sabe la Biblia. El enemigo ha memorizado todos los pasajes y todos los capítulos de la Biblia. Pero Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Las tentaciones tienen como objetivo crear desconfianza en Dios. Siempre, cualquier tentación es para que nos olvidemos de Dios, para que creamos que Dios es el culpable. Y no, Dios no es el culpable. El enemigo es muy listo, se sabe incluso la Biblia y cree en Dios, igual que nosotros creemos en Dios. Satanás te puede pedir que peques, te lo puede pedir, pero no te puede obligar a pecar. No te puede obligar. Nunca puede obligarnos a hacer lo malo, nunca. No puede dominar nuestra mente, a menos que nosotros se la entreguemos a él, que se la entreguemos al enemigo. Satanás no tiene acceso a la mente. Está científicamente probado que hay un grupo especial de neuronas en nuestra cabeza donde Dios se comunica con el ser humano. Pero Satanás no tiene acceso a ellas. El adversario de las almas no puede leer los pensamientos de los hombres, pero es un agudo observador y toma nota de las palabras. En ningún caso puede Satanás dominar los pensamientos, palabras, actos, a menos que voluntariamente le abramos la puerta y le dejemos entrar. Si le dejamos entrar, si le dejamos pasar al Satanás, va a dominar toda nuestra vida. Los nervios del cerebro, los cuales se comunican con todo el sistema nervioso del cuerpo, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Y así, de esa manera, entrar en nuestro interior. La presunción es la falsificación satánica de la fe. La presunción. Esa es una gran tentación que el enemigo siempre nos pone ahí para que caigamos en ella. Pero la verdadera fe tiene su fundamento en las promesas y en las provisiones de las Escrituras, de la palabra escrita, de la palabra de Dios.
Cuando venga la tentación, no pensemos que podemos ser vencedores. Por muy feroz que sea, el Señor ha prometido darnos la victoria. Cuando venga la tentación, no pensemos por nosotros mismos que podemos vencerla. No podemos. Pero por muy feroz que esta tentación sea, el Señor, en su palabra, ha prometido darnos la victoria. Ha prometido que seremos reyes, igual que Jesucristo fue y es Rey de Reyes. Primera de Corintios 10:13 nos dice: Cristo salió vencedor en la segunda tentación porque estaba preparado para hacerlo. Si nos vamos a Corintios, Primera de Corintios 10:13, vamos a ver lo que nos dice. Primera de Corintios, Romanos, Corintios, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas. Las trae el enemigo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. En la Biblia está, hermanos. En la Biblia tenemos todas las respuestas. Hay que leer la Biblia. Ahora vamos a leer Mateo capítulos 4 del 8 al 11. Y vamos a ver cómo Jesucristo venció a la tentación del amor al mundo. Nosotros tenemos esta gran tentación de amar todas las cosas terrenales que el enemigo nos pone a nuestro alcance. Todas estas cosas que el enemigo pone a nuestro alcance lo tenemos en la tierra, pero nosotros vamos a aprender con la Escritura, con la Santa Palabra de Dios, cómo podemos vencer esa tentación. Vamos a leer del 8 al 11. Mateo capítulo 4 del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El enemigo le mostró todo a Jesús y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Qué incongruencia! Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le adoraron a Jesús. El diablo apareció disfrazado en las primeras tentaciones. Se presentó ofreciendo cosas buenas, pero mezcladas con falsedad, porque el enemigo es así de astuto. Te da cosas buenas, pero mezcladas con falsedad, para que piques, para que caigas en esa tentación. Pero os recuerdo que el enemigo no nos puede obligar a pecar. Nos puede mostrar la tentación, pero no nos puede obligar a pecar. Pero luego después se presentó ante Jesús tal y como es, porque en su misma estrategia, hasta el día de hoy, es así. Siempre usa el mismo método, siempre la misma táctica, nunca cambia. Por eso nosotros los cristianos que leemos la Biblia ya sabemos cómo el diablo, cómo el enemigo nos puede tentar y nos tienta. Y cuando no tiene éxito, se manifiesta tal como es. Satanás, a través de lo visible y tangible de este mundo. Así es como él se presenta cuando ya ve que no nos puede vencer. ¿Y qué hace? Que nos ofrece beneficios y grandezas. Nos ofrece la beca que estábamos deseando para nuestros hijos. Nos da buenos empleos. Nos da buena salud. Nos da la ropa de moda que tanto nos gusta. Y así un largo etcétera de cosas. Los rastros del mal casi siempre están sueltos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que todo lo que nos da el enemigo en este mundo está suelto. Por eso el Señor dice: estad siempre apercibidos, no debemos ceder a la tentación de contemplar en demasía las atracciones de este mundo. Cristo
respondió a Satanás con lo que estaba escrito hasta ese momento en las Escrituras, pero nosotros hoy en día tenemos las Escrituras completas. Desde Génesis hasta el Apocalipsis sabemos todo cuanto nos dejó Dios para vivir en este mundo tan tentador que tiene Satanás. Cristo respondió a Satanás con lo que estaba escrito hasta ese momento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo dijo al diablo: vete, Satanás. El enemigo quiere que todos los hombres sacrifiquen su integridad y que satisfagan su egoísmo. Pero Jesús nos enseñó: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él, Dios, les dará todo lo que necesitan. Lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 33, que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas. Lo que quiero decir con esto es que cuando buscamos el reino de Dios, las becas de nuestros hijos, nuestros buenos empleos, todas las cosas de este mundo nos serán añadidas, pero primero tenemos que buscar el reino de Dios. La victoria de Jesucristo fue completa. El apóstol Santiago da un hermoso consejo que debemos seguir si queremos ser más que vencedores. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Allegados a Dios y Él se allegará a vosotros. Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. No podemos hacer frente a Satanás con nuestras propias fuerzas. No podemos. Por nosotros mismos no podemos. Él venció a Adán y a Eva, pero Cristo lo venció a él. Solamente por medio de Cristo lo podemos vencer. Únicamente en el nombre de Jesús seremos más que vencedores. Satanás tiembla y huye del alma más débil. Ese alma que busca refugio en el nombre poderoso de Jesús. Ahí Satanás sale corriendo. Hermanos, que Dios os ayude a ser vencedores y a ser unos vencedores poderosos a la tentación. Que Dios esté con nosotros para que podamos vencer la tentación. Acepta la invitación de Jesús hoy. Yo ya lo hice. Pon tu vida en sus manos. Yo ya lo hice. Él te llama. Él está a la puerta, llamando. Solo tienes que abrirle y dejarle entrar. Entrega tu corazón. Ven hacia Cristo. Lee la Biblia. Y no te quedes escuchando la voz del enemigo. Da un paso al frente. Confía en Dios y recibe al Señor Jesús como tu Salvador personal. Que Dios os bendiga. Y escuchar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Y no escuchéis la tentación del enemigo. Que Dios os bendiga, hermanos. Amén. Y hasta otro día. Suscribiros al canal de Jesús, Camino a Jesucristo. Hasta luego.